Las siete escuelas de Dios. Uno. Y después de esto fui devuelto a la negrura. Y en mi visión vi al norte del gran universo, el primero de los superuniversos. Y era como una rueda dentada, plena de luz y de gloria. Y en él han sido reunidos 100.000 universos más pequeños. Y en el centro del primer superuniverso se halla la primera escuela de Dios. Y en ella se enseña el primero de los atributos de la deidad. Y el primero de los 7 espíritus maestros me habló así. Arriba, en los cielos y abajo, en la tierra. Solo Dios es omnipresente. Escucha, hijo de la tierra, la primera maravilla del Padre. La aptitud de Dios para estar simultáneamente presente en todas partes, en todos sus reinos y en toda su creación, forma el primero de sus atributos. La ubicuidad divina. Solo Él puede hallarse en un mismo instante en infinitos lugares. Dios está simultáneamente arriba, en los cielos y abajo, en la tierra. Y ha sido escrito, ¿dónde iré para alejarme de tu espíritu? ¿Hacia dónde huiré para escapar de tu presencia? Él llena los cielos y la tierra. Él es un Dios al alcance de la mano. ¿Quién puede igualarle? Él colma la fracción y el todo. Él es la plenitud. Él lo llena todo en todo. Él lo anima todo en todo. Y aún así, la totalidad del Padre es mucho más. Ni lo creado ni lo increado pueden contenerle. Él lo rebasa y desborda. ¿Cómo podré revelar al infinito desde lo finito? Jamás la causa podrá ser plenamente comprendida por sus efectos.
El Padre Universal es inmensamente mayor que su propia obra. Su obra es sólo la sombra fugaz de alguien que pasó. Dios ha sido revelado a la creación, pero la creación no puede abarcar su infinitud. Nada se esconde a su ubicuidad. Su huella está en todo. Mirad a los cielos y allí está su mano. Mirad en vuestros pensamientos y allí está su esencia. Es el don divino. Es el monitor de misterio. El hombre mortal busca a Dios en las estrellas y en la cara oculta de la naturaleza, sin saber que hace tiempo se instaló en su alma. Este Dios no es un Dios lejano. Su voz es nuestra voz. Su luz es nuestra luz. No busquéis compañeros de viaje. Él es el gran compañero. Su ubicuidad es consecuencia de su infinitud. ¿Dónde podréis esconderos? La creación no es obstáculo para la deidad. Solo los necios claman y exigen su presencia física y visible. La fulgurante presencia divina solo es posible en la morada de la deidad. Solo en el paraíso es posible su contemplación. No esperéis contemplarlo en el resto de la creación. Allí, su infinita sabiduría ha delegado en los jefes y creadores de los universos del tiempo y del espacio, confirmando así su excelsa soberanía. En el concepto de la presencia divina es necesario dejar espacio a un amplio campo de modalidades y de canales de manifestación, que abarcan los circuitos de presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la isla nuclear de luz. Solo en los monitores de misterio, regalados a todas las criaturas evolucionarias, está la mano directa, personal y amorosa del Padre. Este es vuestro gran patrimonio. Dios lo impregna todo. El Padre Universal lo impregna todo. Él está en los circuitos y en las corrientes de fuerza del paraíso.
Él está en cada gramo de materia del maestro universo, en la luz de los superuniversos y en la negrura de los espacios increados. Él está en todos los tiempos y en el no tiempo. Él está en los depósitos del futuro y en las reservas del pasado. Él está en sí mismo y más allá de sí mismo. Y esa presencia divina en todo lo creado guarda sus grados. El reconocimiento de Dios por parte de sus criaturas y su grado de lealtad determinan la intensidad de dicha presencia. Pero incluso los mundos rebeldes, obstinados y sumidos en las tinieblas del error, gozan de la mano del Señor. En vosotros, criaturas dotadas de voluntad y habitadas por un Dios, está la sublime posibilidad de intensificar esa presencia de la deidad. Basta con desearlo. Basta con reconocer al don que os habita, regalado dentro y desde la isla nuclear de luz. No culpéis al Padre de vuestras íntimas soledades. Las fluctuaciones de la presencia de Dios no son debidas a su variabilidad. Dios no cambia. Dios no se retira o desaparece porque haya sido desestimado. Dios no huye de la maldad o del error. Dios no se aleja de sus criaturas imperfectas. Sois vosotros los que habéis recibido el poder de elegir. Dios penetra el alma humana, abierta o cerrada al concepto y a la necesidad de perfección, con idéntica intensidad. Pero lo hace más abundantemente sobre el espíritu que le reclama. No hay poder sino de Dios. 2. Y en mi visión vi también la segunda rueda de mundos, el segundo superuniverso, al norte del paraíso, preparándose para virar hacia el oeste. Y como el primero, asemejaba una rueda dentada, blanca y plena de gloria. Y en el centro de sus 100.000 universos se halla la segunda escuela de Dios. Y en ella se enseña el segundo atributo de la deidad,
Y el segundo de los siete espíritus maestros me habló así: solo Dios es el poder. Escucha, hijo de la tierra, la segunda maravilla del Padre. Está escrito: no hay poder sino de Dios. Toda la creación lo sabe. El omnipotente reina. Él vigila los asuntos de todos los mundos. Él gobierna en los ejércitos celestiales y en las criaturas. En Él todo es posible. En Él todas las cosas son posibles. Él sostiene los universos y los hace circular en el círculo de la eternidad. Todo ha sido escrito por Él y todo sigue sus designios. De todos sus atributos, la omnipotencia es el mejor, comprendido en los vastos dominios de la materia. Es justo, ya que Dios es también energía. Todo es manifestación de su poder. La luz que os ilumina, la noche que os cubre, la vida que habéis recibido, la que se os ha permitido transmitir, y hasta el sueño de la muerte. Él ha trazado los caminos de la luz y el orden de los sistemas planetarios. Él ha decretado la hora y el modo de manifestación de todas las formas de energía y de materia. No hay una sola brizna de hierba que no haya brotado de acuerdo con sus planes y sabiduría. No hay error en la naturaleza. Solo en vuestros corazones limitados. Nada muere o desaparece por error divino. Todo se transforma de acuerdo con sus designios. ¿Por qué dudáis entonces? Ningún hijo inmortal, consciente de su filiación divina, puede dudar de su Padre Celestial. Él es el poder y la gloria. Él vigila hasta el último de vuestros cabellos y hasta el más recóndito de vuestros pensamientos. Sois para Él como el cristal. Y toda la creación es como el cristal. Él, en su infinito poder, ajusta vuestros imperfectos pensamientos merced a los monitores de misterio. Dejad que ese don divino os conduzca.
Su poder no es ciego ni incontrolado. Ante situaciones de emergencia, ante la aparente suspensión de leyes naturales e inmutables, ante los ficticios vacíos de Dios, vuestro limitado intelecto duda. Y duda incluso del recto poder divino. Este humano concepto de Dios es propio de criaturas que lo ignoran todo sobre las sagradas y excelsas leyes de la deidad, y sobre la infinitud de los atributos del Padre. Dios no es una fuerza cambiante. Su poder es férreo y monolítico. Su poder y sabiduría están preparados para hacer frente a todas las exigencias de la creación. Las grandes pruebas de la existencia humana han sido previstas con antelación. Él las conoce y controla. Él las permite. Él ata y desata. Nada en el gran universo o en los espacios increados escapa a la armonía infinita. En la aparente violencia destructora del rayo está la armonía. En el duelo y en el sufrimiento se consolida la armonía. La tormenta limpia y armoniza. En la rebelión y en el desamor también campea la posibilidad de la armonía. No juzguéis por las apariencias. El poder de Dios no es una fuerza ciega. Las criaturas habitadas por el Espíritu de Dios y dispersas en los superuniversos están tan próximas en número a la infinitud y sus mentes resultan aún tan imperfectas y groseras que es casi imposible formular leyes generales que expresen con precisión los atributos infinitos del Padre Universal. Solo por ello, muchos de los actos del Creador se os antojan crueles, arbitrarios y absurdos. Está escrito: los caminos del Señor son inescrutables. Y yo, uno de los 7 espíritus maestros, os digo, los caminos del Señor son inescrutables para la creación limitada de los mundos del tiempo y del espacio. Los caminos del Señor son sabios y amorosamente trazados desde el principio de los principios. Pero vosotros, criaturas mortales, no podéis entenderlo. Los actos de Dios son inteligentes, benevolentes y siempre intencionados.
toman en consideración el bien mayor, aunque ese bien supremo y general pueda oscurecer transitoriamente el destino o la felicidad de un ser, de un mundo o de toda una asociación de mundos. En los universos del tiempo y del espacio, la felicidad de una fracción difiere en ocasiones de la felicidad del conjunto. En el círculo de la eternidad, esas aparentes anomalías no existen. Estáis limitados por vuestra naturaleza humana. Y eso provoca que vuestros puntos de vista sean esencialmente materialistas, fragmentarios, finitos y relativamente verdaderos. Sois como ciegos topos que jamás conocieron otro mundo que el de sus oscuras galerías. Pero yo os aseguro que por encima de esos túneles existen otros infinitos mundos, infinitamente más bellos e infinitamente más justos. Temporalmente, mientras dure vuestra actual encarnación en la materia, estaréis parcialmente ciegos y sordos, sin posibilidad de comprender en todo su esplendor la benevolencia y la sabiduría de los actos divinos. Muchos de esos actos se os antojan crueles y ajenos a la felicidad individual y colectiva de los hombres. Algún día, no muy lejano, comprenderéis que todo lo creado forma la gran familia de Dios y que en esa familia no hay distinciones, sino amor. El niño mortal no comprende a veces las sabias y justas decisiones de su padre y de su madre terrenales. Pero todas ellas son concebidas y puestas en acción por el bien estricto del Hijo. En vuestra infantil naturaleza, inmensamente joven en el conjunto de lo creado, lo que distorsiona vuestra idea de Dios y hace que os engañéis sobre sus móviles y amorosos designios. Pero algún día creceréis. Los límites del poder de Dios. No existen límites al poder de Dios, salvo aquellos que Él mismo, por su propia voluntad, ha decidido establecer en sus manifestaciones espirituales. Estas son las tres únicas realidades que condicionan esa omnipotencia. La naturaleza divina, en especial su amor infinito. La voluntad divina, es especial su tutela misericordiosa y sus paternales relaciones con las personalidades del universo. La ley de Dios, en especial la rectitud y la justicia de la eterna Trinidad del paraíso.
El Padre Universal es, pues, ilimitado en su poder. Es divino en su naturaleza. Es final en su voluntad. Es infinito en sus atributos. Es eterno en su sabiduría y absoluto en su realidad. Y todo esto aparece unificado en la deidad y se expresa universalmente por la Trinidad y por los divinos hijos de la Trinidad. Dios llama a cada estrella por su nombre. 3. Y después de esto vi la tercera escuela de Dios. Se hallaba en el centro de la rueda dentada del tercero de los superuniversos, aquel que gira en la negrura, al septentrión del gran sendero del espacio. Y este tercer superuniverso es como los otros, y en él palpitan 100.000 universos. Y en la tercera escuela se enseña el tercero de los atributos del Padre. Y de nuevo en mi visión, escuché la voz del tercero de los 7 espíritus maestros de la creación. Y habló así: solo Dios es omnisciente. Escucha, hijo de la tierra, la tercera de las maravillas del Padre. Solo Él conoce el número de estrellas. Solo Dios las llama cada uno por su nombre. Sobre su conciencia reposan todos los mundos creados y los increados. Solo Dios conoce todas las cosas. Su pensamiento es el único que está en todos los pensamientos. Él pesa las nubes. Su Hijo Creador, encarnado en la vida humana, lo anunció con verdad. Ni uno solo de estos pajarillos caerá a tierra sin que mi Padre lo sepa. Su conocimiento de lo que ya ha sucedido, de lo que sucede y de lo que sucederá, permanece de forma perfecta y universal. Sus ojos están en la vida y en la muerte, en lo visible y en lo invisible, en el tiempo y en el no tiempo. Y ha sido escrito: ciertamente he visto vuestra aflicción, he oído las quejas y conozco los sufrimientos de mi pueblo. Sus ojos están en los cielos y en la tierra.
Todo hijo de la creación puede proclamar en verdad y en la justicia. Él conoce el camino que yo tomo. Y cuando me haya puesto a prueba, saldré del mismo como el oro. Él conoce vuestra estructura. Todo está desnudo para él. Ni siquiera el recóndito del laberinto de vuestros pensamientos escapa a su visión. Él sabe de vuestros avances y retrocesos. Él conoce la debilidad de vuestra estructura. Él sabe que procedéis del polvo y que el polvo os limita. Por ello escribe en piedra vuestros aciertos y en el aire vuestros errores. Él admira vuestra tenacidad y alienta vuestro amor. Él comprende las caídas y la confusión de la voluntad. Él está presto. Nunca se agota. En el principio, en el camino y detrás del sueño de la muerte, allí está su huella. Él ha pasado primero y él pasa el último. Dichosas las criaturas del tiempo y del espacio que descubren la permanente y amorosa sombra de la divinidad. No necesitarán pedir. No necesitarán suplicar. No necesitarán ahorrar ni acumular. Todo será suyo, antes incluso de necesitarlo. Descansad en la voluntad del Padre y vuestro trabajo será suave y ligero. Dios nunca es pillado de improviso. No está en vuestra mano conocer si el Padre Universal sabe de antemano de la iniquidad de sus hijos. Ello pertenece al misterio insondable de la infinitud y de la sabiduría. Él ha trazado el destino de los hombres y de todas las criaturas. E incluso en la iniquidad, su presencia no desfallece. Pero en su infinita omnisciencia, permite que nos equivoquemos.
Su divina presencia en cada una de sus criaturas no está enfrentada a la libertad individual. Ambas conviven. Aún el destino final de los hijos evolucionarios sea siempre la perfección. Vosotros, hijos del tiempo y del espacio, difícilmente podéis comprender el alcance y los límites de la voluntad del Creador. La omnipotencia no supone poder hacer lo que es antidivino. De igual modo, la omnisciencia tampoco implica el conocimiento de lo incognoscible. ¿Por qué imagináis entonces que Dios es la causa primigenia del pecado y de la iniquidad? Él lo conoce, pero no lo ha creado. Él no puede crear lo antidivino. La iniquidad es fruto de la libertad recortada de sus hijos. Por ello, jamás el mal podrá equipararse a la deidad. Dios no se agota. 4. Y en mi visión apareció ante mí el cuarto de los superuniversos, girando en mitad de la negrura. Y sus 100.000 universos era como un estallido de luz. Esta es la cuarta rueda dentada que gira gloriosa en torno del universo. Y en su centro se halla la cuarta escuela de Dios, la que muestra el cuarto de los atributos del Gran Padre. Y de ella partió la voz del cuarto de los 7 espíritus maestros. Y habló así: solo Dios es ilimitado. Escucha, hijo de la tierra, la cuarta de las maravillas del Padre. ¿Creéis que Dios es como el viento del desierto, que se agota a los 3 días? ¿Creéis quizás que su manantial conoce la sequía? La infinita y continua expansión de su esencia no ha mermado sus límites. Dios no tiene límites. Él impone las fronteras en lo material. Pero sus fronteras aún no han sido dibujadas. La sucesiva y permanente creación de universos no merma su poder ni las reservas de su sabiduría. Estas se hallan intactas y siguen reposando en la personalidad central de la deidad.
El Padre Universal no sabe de la palabra merma. Su potencial de amor, su poder y su sabiduría es como la luz del sol. Jamás retrocede. Nada ni nadie puede despojarle de sus atributos. Ni siquiera el eterno derrame de sí mismo desgasta su carácter ilimitado. Imaginad, si podéis, una creación infinita. Imaginad, si podéis, un ilimitado universo material al que siguiera un infinito universo increado. Pues bien, aún así, el poder de control y de coordinación de la isla nuclear de luz respondería con creces a tan inimaginable creación divina. Dios no empobrece su sabiduría. De la misma forma, la ilimitada efusión de su pensamiento divino sobre miriadas de criaturas no empobrece su sabiduría. En el final de los tiempos, los hijos evolucionarios del Padre no podrán ser contados. Solo Dios llamará a cada uno por su nombre. Y, sin embargo, a pesar de la magnificencia de esa obra, los límites y las reservas de sabiduría se hallarán intactos en él. Es el gran misterio de su naturaleza santa e ilimitada. Él entra en cada uno de los hombres y mujeres de los mundos del tiempo y del espacio y os llena. Pero él sigue lleno. Legiones de monitores de misterio pueblan los 7 superuniversos, otorgando a cada criatura la suprema posibilidad de vidas futuras y de la vida eterna. Él descarga así, en cada uno de sus hijos amados, la más valiosa herencia, la inmortalidad. Y aún así, su sabiduría y perfección siguen intactas. Porque el Gran Padre es omnipotente, omnisciente e infinitamente ilimitado. Pero no me pidas que sea igual al Padre. Aunque yo proceda de los alrededores de la morada eterna, la infinitud solo puede ser comprendida por la infinitud. Vosotros, mortales del reino del tiempo y del espacio, disfrutáis de la sublime posibilidad de un porvenir. En esa larga marcha iréis descubriendo lo que yo ahora no puedo revelaros.
El amor, único camino para la experimentación de Dios. Así está escrito en la escuela de Dios. Ninguna criatura finita pretenda lo infinito. El pensamiento limitado de los hijos limitados no sabe concebir una verdad absoluta. Sois pasto de las verdades parciales. Un solo camino se abre entre vosotros. Un solo camino que conduce no al conocimiento del Padre, sino a la experimentación. Es por el amor por lo que podéis sentir su presencia. Es en el amor donde se baña Dios. Es con amor como se saldan las deudas. Es el amor el ropaje que os hace en verdad a su imagen y semejanza. Y ese amor será tanto más grande e inmenso, cuanto mayor sea vuestra disposición para buscar a Dios. Benditos los que, aun dudando de sí mismos, se esfuerzan en el amor. Benditos los hijos evolucionarios que, a pesar de sus errores, no pierden la fe en el amor. El amor os ha sido regalado. Trabajadlo, pues. Dios delega en sus criaturas. 5. Y vi después la rueda blanca, luminosa y dentada del quinto superuniverso. Navegaba en la negrura, proclamando así la gloria del Señor. Y del corazón de sus 100.000 universos recibí la llamada del quinto de los 7 espíritus maestros, el que vela en la quinta escuela de Dios. Y en mi visión escuché: solo Dios gobierna. Escucha, hijo de la tierra, la quinta maravilla del Padre. El Padre no actúa directamente en los superuniversos. He aquí otra de sus excelsas prerrogativas. Son sus jefes, delegados y personalidades espirituales quienes le representan en el gobierno de lo creado. Y esto obedece a su propia voluntad. Y es así como Él gobierna sobre todo lo creado y lo increado. Y su elección es siempre justa e infalible.
No en vano ha sido escrito, Él destrona a reyes y los eleva. Todas las tierras y mundos le pertenecen, y los muy elevados mandan en los reinos de los hombres. El Padre gobierna así desde lo más alto a lo más bajo. Son sus hijos quienes le representan y sirven. Y la cadena desde el paraíso hasta el último de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio es inconmensurable. El gran error de las criaturas evolucionarias. En vuestra natural limitación y falta de comprensión de los planes divinos, los hombres confundís con frecuencia al supremo gobernante con sus hijos delegados. Y os habéis postrado temerosos ante sus ángeles, llamándoles Señor y Santo de los santos. Son ellos, las criaturas perfectas del Padre, quienes deben postrarse ante vosotros, que habéis sido regalados con la chispa personal de Dios. Vuestro mundo y todos los mundos de los 7 superuniversos son vigilados, protegidos y sostenidos por una miríada de excelsas criaturas que proceden de la divinidad, pero que no son la divinidad. A pesar de vuestras azarosas vidas, Él está en vosotros. Y vosotros sois la envidia de la creación. Todo ha sido previsto. ¿Por qué os abrumáis? ¿Por qué levantáis vuestros ojos y clamáis justicia? Las incertidumbres de vuestras vidas también obedecen al gran plan de la divinidad. Vuestras angustias, calamidades, errores y pruebas continuadas no ensombrecen ni contradicen la soberanía universal de Dios. Es Él, en su infinita sabiduría, quien así lo ha dispuesto. Todo ello estaba previsto, antes, incluso, de vuestra creación. No culpéis por tanto al Padre ni a los hijos subordinados. Todo ha sido escrito en beneficio de todos. Todo ha sido previsto. Si es buena la fuerza de carácter, ¿por qué os limitáis ante la adversidad? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba fortaleciendo vuestro coraje. Si es bueno el servicio a vuestros semejantes, ¿por qué os alarmáis ante la desigualdad social?
¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con el amor desinteresado. Si es buena la confianza en sí mismo y en la voluntad de Dios, ¿por qué rasgáis vuestras vestiduras ante la inseguridad y la incertidumbre? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con la esperanza. Si es buena la afirmación del pensamiento humano, ¿por qué desfallecéis? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con la humildad. Si es bueno el amor a la verdad, ¿por qué os alarmáis ante el error y la mentira? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con vuestra verdad, aunque ello os conduzca a la muerte y a la ruina. Si es buena la búsqueda de Dios, ¿por qué os entristecéis con la maldad del mundo? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con una permanente lucha por la belleza y la verdad. Si es buena la lealtad, ¿por qué retrocedéis ante la traición? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con el valor y la amistad. Si es bueno el olvido de sí mismo, ¿por qué os empeñáis en buscar honores? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba con el desinterés. Si es buena la felicidad, ¿por qué acusáis a Dios de enviaros el dolor y la soledad? ¿No comprendéis que todo ello es obra del Padre? Responded a esa prueba, asumiendo el sufrimiento propio y ajeno. Para alcanzar la perfección es preciso primero haber conocido la imperfección. Las criaturas de Abona. No os comparéis a las criaturas perfectas del universo de Abona. Ellas forman parte de otros designios divinos. La apreciación de la verdad, de la belleza y de la bondad es inherente a la perfección de ese universo divino.
Esos habitantes perfectos de los mundos perfectos de Abona no precisan del potencial de los niveles del valor relativo para estimular sus elecciones. Ellos son capaces de identificar y escoger el bien, en ausencia de toda situación moral que sirva de contraste y que fuerce a pensar. No lo olvidéis. Es en virtud de su existencia por lo que dichos seres perfectos poseen su naturaleza moral y su estado espiritual. El hombre material, en cambio, gana su estatuto de candidato a la perfección por su propia fe y su propia esperanza. En cierto modo, sois la envidia de la creación. La perfección de esos seres espirituales es intrínsecamente buena. Vuestra perfección, fruto del esfuerzo, es doblemente buena. Las criaturas de Abona no saben del valor humano. Las criaturas perfectas de Abona son perfectas en su amor, pero no conocen el altruismo humano. Los seres espirituales de Abona confían en su excelso futuro, pero jamás estarán llenos de la maravillosa esperanza que colma a los hombres. Ellos, y yo con ellos, tienen fe en la inmutable estabilidad del universo, pero somos ajenos a la fe salvadora y vivificante que es capaz de elevar a un mortal desde el estatuto de animal al Hijo de Dios. Los habitantes de Abona aman la verdad, pero ignoran que esa verdad puede salvar el alma. Son leales, pero no han pasado por la sublime experiencia de averiguar por sí mismos el sabor del triunfo sobre las tentaciones. Conocemos el placer, pero jamás sabremos de la dulzura que representa escapar del dolor. Las criaturas de Abona son desinteresadas, pero nunca sabrán del dominio del egoísmo. Está escrito, somos perfectos por el amor de Dios. Vosotros, criaturas mortales del tiempo y del espacio, lo seréis por vuestro amor a Dios. El universo no era inevitable. 6.
Y en mi visión vi también el sexto superuniverso girando en torno al gran universo. Y sus 100.000 universos proclamaban la gloria del Señor. Y de la sexta rueda de mundos escuché la voz del sexto de los 7 espíritus maestros. Él regenta la sexta escuela de Dios. Y en ella se enseña el sexto atributo de la divinidad. Y el sexto espíritu maestro dijo: solo Dios es el primero. Escucha, hijo de la tierra, la sexta maravilla del Padre. ¿Creéis que Dios pierde su primacía porque delegue su poder? Su mano sigue firme sobre la palanca de las circunstancias. Y esas circunstancias son Él mismo. No confundáis su generosidad con el desinterés. Él delega y otorga su poder a sus hijos, pero permanece Él primero. Es el primero. Será el primero. Las decisiones finales son suyas. Nadie, ni siquiera los rebeldes, pueden ensombrecer su primacía. Fue escrito: ¿quién como Dios? Aquellos pocos que han elegido la iniquidad como bandera disfrutan limitadamente de su primacía. Y esa primacía es siempre como la mejoría que anuncia la muerte. Debéis sentiros felices y confiados. Esa primacía del Padre está al servicio de la felicidad universal. Por ello no es erróneo profetizar que la felicidad revolotea en todas las órbitas de lo creado. La soberanía del Padre es ilimitada. Estáis ante el hecho fundamental de toda la creación. El universo no era inevitable.
Aunque no comprendáis aún sus leyes y su armonía, no imaginéis que estáis ante un accidente cósmico. El universo no existe por sí mismo. Este gran universo y el maestro universo, y cada uno de los 7 superuniversos, y los 100.000 universos de cada superuniverso, son un puro y sublime trabajo de creación divina. Él se asomó un día al tablero de sus infinitas posibilidades y pensó en la creación. Y así surgió el gran universo y todo cuanto ya conoces. Todo fue trazado con amor. Cada sol, cada fuerza, cada mundo, cada vida, cada hombre y cada futuro. Todo fue dibujado en su infinitud con los pinceles de su sabiduría. Todo, hasta el último entre los últimos, fue planeado con la meticulosidad del que ama. Tú entre ellos. Él escogió tus rasgos. Él moldeó tu cuerpo. Y él sacó tu espíritu inmortal de su propia inmortalidad. Todo, en suma, está sometido a su voluntad, porque todo es suyo. El universo no era, pues, inevitable. Y esa bondad y amor en lo creado son tanto mayores cuanto más grande es su imperfección aparente. Dios no cubre a las criaturas perfectas de Abona con el amor con que cubre a los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Ellos ya son el amor. Vosotros, en cambio, navegáis en busca del amor. ¿Quién puede necesitar más de Dios? Una única voluntad universal y soberana. El hombre evolucionario rechaza la idea de una voluntad universal y soberana sobre todo lo creado. Esa realidad escapa a su intelecto. Sin embargo, en la más flagrante de las contradicciones, acepta y venera la actividad de esa misma voluntad soberana
en la elaboración de las leyes del universo. Estáis rindiendo así el más grande homenaje al soberano de tales leyes. No os engañéis. A la larga o a la corta, todas las filosofías y religiones desembocan en el concepto de un solo Dios y de una sola soberanía universal. El gobierno único del Padre es inevitable. Las causas universales priman siempre sobre los efectos universales. Es preciso que las corrientes de la vida y del pensamiento cósmico estén por encima de los niveles de su manifestación. No podéis explicar el pensamiento humano en base a una evolución natural de sus especies. Jamás lo lograréis por ese camino. No podéis justificar la alegría o la esperanza en base a parámetros evolucionistas inferiores. ¿De dónde os viene la capacidad para apreciar la belleza o la bondad? ¿Acaso de la grosera mutación de las especies? ¿De dónde creéis que nace la voluntad? Quizá de un fenómeno natural, posible e identificable en la naturaleza. No es posible comprender el entendimiento humano si no es reconocido una realidad superior. Jamás podréis explicar la excelsa e irrepetible realidad del hombre como ser moral, si no es partiendo de la realidad de un Padre universal y amoroso. No preguntes sobre el sufrimiento de Dios. En la sexta escuela de Dios se enseña también otra regla de oro. No preguntes sobre el sufrimiento de Dios. ¿Sufre el Padre universal? Nadie conoce la respuesta.
Dios es infinitamente poderoso. Suya es la soberanía universal. Suyo es el poder y la gloria. Suyo el conocimiento y la infinitud. Suya la suprema omnipotencia y omnisciencia. Pero ¿sufre el que todo lo llena? Dejadme que lance una respuesta al vacío. Quizás sufra en sus criaturas imperfectas. Quizás se aflija en vuestras aflicciones. Quizás se estremezca en la noche oscura de la iniquidad. Pero solo es un quizá. Él está en el pensamiento humano. Él conoce vuestros momentos de soledad. Él sufre. Él está en vuestras calamidades. Él sufre. Él tropieza con vosotros en la equivocación. Él sufre. Él sabe del hambre en vuestra hambre. Él sufre. Él se rasga en la batalla y en la enfermedad. Él sufre. Él es vosotros. La creación. El conjunto de su naturaleza activa. 7. Y fui arrebatado al fin hasta mi propio superuniverso. El séptimo y último de los creados. Y es como una rueda dentada, blanca de mundos y de estrellas. Y en algún lugar de sus 100.000 universos se halla mi hogar.
Y del centro de mi hogar partió la voz del séptimo de los espíritus maestros. Y él habló en nombre de la séptima escuela de Dios y dijo: ¿no es la creación el séptimo atributo del Padre? Escucha, hijo de la tierra, la séptima maravilla del Dios que te ha hecho. El Padre crea, pero esa facultad no es ni forma parte de sus atributos divinos. Ese poder resume el conjunto de su naturaleza divina y activa. Esta función universal de creación se manifiesta eternamente, a medida que es condicionada y controlada por todos los atributos coordinados de la realidad divina, de Dios. Las criaturas perfectas de Abona ponemos en duda que una característica cualquiera de la deidad puede ser considerada como anterior a las otras. Pero, si este fuera el caso, la naturaleza creadora del Padre ocuparía el primer puesto. Y esa facultad creadora alcanza su culminación en la verdad universal de su paternidad. Y esa auténtica y sublime paternidad también ha sido relegada. ¿Es que cabe más amor? Dios, el soberano eterno e infinito de los universos, es poder, forma, energía, arquetipo, principio, presencia y realidad. Pero, sobre todo ello, es Padre. Dios es personal, ejerce su voluntad soberana, experimenta la conciencia de su divinidad, ejecuta las órdenes de su pensamiento creador, persigue la satisfacción de realizar un designio eterno y manifiesta su amor. Pero, sobre todo ello, es Padre. Dichosos aquellos que entiendan el significado de la palabra Padre. Él es Padre real de hombres y mujeres, de sus sueños y proyectos.
de sus vacíos y esperanzas. Es el Padre por esencia y por presencia. ¿Cuándo lo comprenderéis? Las palabras del Hijo Creador. En la séptima escuela de Dios hay escrito con renglones eternos: nadie ama tanto al Padre como su Hijo Creador. Él descendió a los mundos evolucionarios de su universo para revelar esta verdad. Él se encarnó para manifestarlo. Él vivió y padeció muerte para que vosotros, criaturas del tiempo y del espacio, descubrierais la inmensa fortuna que yace en vuestro corazón. La eterna filiación. Volved a sus palabras. En ella se concentra toda la verdad de lo creado. Sois hijos de un Dios. Hijos inmortales por derecho y por herencia. ¿Podéis decir lo mismo de vuestro Padre terrenal? Dios Padre ama a los hombres. Dios Hijo sirve a los hombres. Dios Espíritu inspira a los hijos de los universos en la aventura siempre ascendente de la perfección. Es la prodigiosa aventura de la búsqueda del Padre y del Hijo. Amad al Padre porque os ama. Amad al Hijo porque os ha revelado el amor del Padre. Amad al Espíritu porque os sostiene y recuerda que ambos os aman.